transmitido en las diversas redes y sistemas de difusión con los que contamos. Y bueno, pues vamos a platicar de derecho de empresa en función de los radares legislativos de la NADE que han venido emitiendo en últimas semanas y también comentarios sobre los criterios jurisdiccionales que la PRODECON publica el 5 de marzo. Y bueno, pues tenemos una iniciativa en materia penal que adiciona el capítulo 3 y artículos 211 ter y 211 ter 1 al Código Penal Federal para sancionar la creación de audios falsos para personalidades públicas generados por inteligencia artificial. Lo promueve el diputado Armando Corona Arbizu del Estado de México, Partido Verde Ecologista de México. Establece que considera como audio falso a cualquier grabación de sonido que generada o manipulada mediante inteligencia artificial con la intención de hacer parecer que proviene de una persona específica sin su consentimiento. Además, se entenderá como persona pública aquel individuo que goza de reconocimiento público significativo debido a su participación en la vida pública, incluyendo pero no limitándose a celebridades, políticos, deportistas y figuras del entretenimiento. Se establece que queda prohibida la creación, manipulación, distribución y difusión de audios falsos de personalidades públicas, utilizando inteligencia artificial u otras tecnologías con el propósito de engañar, difamar o perjudicar. Creo que esto con la mano en la cintura se declara inconstitucional por la inequidad que provoca el clasificar a las celebridades frente o a las personas públicas frente a las no públicas y que a cualquiera nos puedan como quiera provocar daño con un audio falso, como se alude aquí. Y bueno, pues en fin, son parte de los temas de ciberseguridad y de el manejo de regulación alrededor de los tópicos de la alta tecnología que pues sí deben de analizarse y verificar su viabilidad para regularla, pero deben de hacerlo en una forma adecuada. Y este es un ejemplo de esa inequidad en donde pues a mí, a mis amigos que somos públicos, nos protegemos, a los demás nos olvidamos, yo qué sé. Por otro lado, está la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Promueve la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes de Tamaulipas, Partido Morena. Establece que las instituciones de crédito serán obligadas a dar información cuando lo solicite el fiscal general de la República, siempre y cuando cuente con una autorización judicial para la comprobación de la probable responsabilidad del imputado. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios que realizan las instituciones de crédito requieren autorización previa de un juez de control. Nomás rebusca las cosas que ya están, ¿no? O sea, ya está en la legislación competente lo correspondiente. No sé hasta qué punto, incluso hasta la legislación antilavado, ¿no? Tiene estos conceptos. No sé hasta qué punto realmente se requiera eh, modificar y ampliar la regulación correspondiente. Porque además es, pues realmente nada más la autorización del juez, o sea que lo haya pedido el fiscal, ya el juez determinará si está en bajo procedimiento correspondiente. Ese es el problema, que trastoca procedimientos y pues no sé hasta qué punto sea correcto. Otras iniciativas, unas dentro del marco del derecho a la salud y regulación sanitaria, proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en materia de lupus y otras enfermedades autoinmunes. Promueve la diputada Amalia Dolores García Medina, plurinominal de Movimiento Ciudadano. La Secretaría de Salud y gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades autoinmunes y sindemias que las propias autoridades sanitarias determinen. Las personas públicas y privadas tomarán las medidas necesarias para evitar la discriminación a personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes en los ámbitos laborales y sociales. En el ámbito laboral se deberán considerar permisos por enfermedad y certificación por discapacidad cuando así sea necesario. Estoy de acuerdo en cuanto a la no discriminación, pero realmente siento que al menos el resumen que se presenta aquí en ARADE está muy corto para verificar si hay una verdadera sanción y se convierte en una norma perfecta o es una norma que no tiene suficiencia, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el tema laboral, yo creo que el tema de consideración de permisos por enfermedad y certificación por discapacidad ya existen, y de nueva cuenta vuelve a tratar de regular algo ya existente, lo cual provoca probable desarmonización del sistema normativo y que a la postre puede terminar con un amparo zafándose las normas fácilmente. Hay que tener cuidado con esos temas, sobre todo en un ámbito tan delicado como el de la salud. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco en materia de cigarros electrónicos, promueve la diputada María Rocío Corona Nakamura, del Estado de Jalisco, Partido Verde Ecologista de México. Faculta a la Secretaría de Salud a promover y formular disposiciones relativas de espacios 100% libres de vapor de cigarros electrónicos. Agrega las definiciones de cigarro electrónico y vapor de cigarros electrónicos. Prohíbe las siguientes actividades, como comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier producto del sistema electrónico de administración de nicotina por teléfono,
correo, internet o cualquier otro medio de comunicación, o sea, como medio de canal de venta, ¿no? Comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de cigarros electrónicos o cualquier tipo de sistema electrónico de administración de nicotina a menores de edad, así como instituciones de educación pública, privada, de educación básica y media superior, pues, que en las escuelas no se vendan. Consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco y nicotina en los espacios 100% libres de humo de tabaco, vapor de cigarros electrónicos y emisiones. En todo espacio 100% libre de humo de tabaco, vapor, cigarros electrónicos y emisiones, y en las zonas exclusivamente para fumar y utilizar cigarros electrónicos se colocará en un lugar visible letreros que indiquen claramente su naturaleza, incluyendo un número telefónico para denunciar el incumplimiento de la ley, reglamentos y demás aplicables. Creo que la parte de los cigarros ordinarios está cubierta ya en la normatividad y no sé hasta qué punto esté bien cubierta la parte de los cigarros electrónicos. También entiendo que no es un producto realmente sano y que no es incluso más sano que los cigarros ordinarios, pero yo siento que las autoridades se han promovido ciertas acciones que son exuberantes, ¿no? Y de repente tú vas a un centro nocturno y ahí hay dispensarios de los cigarros estos y pues yo creo que es algo que se tiene que atender de otra forma, ¿no? Es como el tema de las drogas, el tema del alcohol allá en los 20 en Estados Unidos con las prohibiciones, en donde lo único que haces es crear mercados negros y no se resuelve el problema de fondo, ¿no? Pero bueno, no tengo la menor idea de cosas de salud, así que igual soy ignorante al tema. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución en materia de financiamiento a la salud, al sistema de salud. Promueve el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, de Guanajuato, Partido Acción Nacional, que establece que el Estado está obligado a reembolsar a los beneficiarios del sistema de salud para el bienestar el costo de servicios de salud y gastos en que incurran con motivo de la omisión de servicios y entrega de insumos para la salud que tiene derecho, y la ley establecerá mecanismos de reembolso. Digo, wishful thinking, ¿no? Vamos a soñar en que la vivienda es digna y la educación es gratuita y que si gasto en el sector privado cosas de salud cuando soy sujeto beneficiario del sistema de salud del Estado, me reembolsen. Yo no veo cómo esto tenga financieramente viabilidad alguna. Más bien hay que encontrarle la viabilidad a subsanar las omisiones del sistema de salud, ¿no? Otra iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el octavo de la Ley General de Salud, 64 ter y 80 ter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señalando que la Secretaría de Salud e instituciones públicas de salud deben firmar convenios con otras instituciones proveedoras del Sistema Nacional de Salud para garantizar a toda persona servicios de salud, tratamientos, medicamentos e insumos para la salud, en particular cuando existe una urgencia médica. Se entiende como urgencia médica cuando un padecimiento o accidente pone en peligro la vida o viabilidad de alguno de los órganos de una persona y debido a ello requiere atención médica inmediata, debiendo atenderse dentro de las primeras 24 horas. Las instituciones públicas de salud y seguridad social deberán satisfacer la demanda de servicios y medicamentos gratuitos, entre ellas a nivel regional y solo en casos justificados o por ausencia de algún proveedor público o por problemas de capacidad, que son los únicos reales. La institución pública deberá proporcionar al usuario un voucher de salud que hará válido de inmediato ante proveedores e instituciones privadas o sociales para el surtimiento completo de la receta médica conforme el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y recibir la atención médica que corresponda. A los efectos del voucher, y lo ponen como voucher, B-A-U-C-H-E-R, bueno, anglicismos, los proveedores y prestadores del Sistema Nacional de Salud que suscriban los convenios respectivos deberán acreditar sus servicios y sujetarse a procedimientos de transparencia y rendición de cuentas, facturación y pago de medicamentos, tarifas e importes del intercambio de servicios de salud, así como evaluaciones periódicas de desempeño conforme a lineamientos que emita la Secretaría de Salud. Se considera como falta administrativa grave la inobservancia o inoportuna aplicación de las disposiciones legales o normativas tendientes a garantizar los servicios de salud, tratamientos, medicamentos y insumos para la salud en caso de urgencia médica, en cuyo caso la sanción de inhabilitación será de 5 a 15 años. Es así como un Hail Mary de todo, ¿no? La teoría del todo. Digo, criticando el argumento de la legislación iniciada anterior, pues esta cubre el objetivo, ¿no? Que es que el sistema de salud funcione. El asunto es que, número uno, plantea artículos normativos, bien, y ley de responsabilidades administrativas, bien. Pero el tema, no veo mucho por dónde, es el flujo del recurso. De nueva cuenta, podemos tener un artículo tercera constitucional que dice que la educación es gratuita, pero no hay el dinero para que sea gratuita y por lo tanto no es gratuita, punto, y se acabó la historia, ¿no? Entonces, pues es lo que termina ocurriendo con estas normas que aparentemente cubren todos los aspectos correspondientes, menos uno de los más importantes, que es el flujo del dinero, ¿no? En lo general, puedo entender que está bien, puedo entender que haya estos mecanismos de subrogación o de estos vouchers,
y con ello, de alguna manera se trate de subsanar las omisiones del sistema de salud nacional, pero, pues obviamente no hay cómo, ¿no? O sea, ¿con qué recursos vamos? Bueno, vamos a otra norma, es mercados financieros, iniciativa con proyecto de decreto para reformar artículo 59 bis, artículo 2, 92 bis y 94 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de los Servicios Financieros. Promueve el diputado Jaime Bueno Certuche de Coahuila, Partido Revolucionario Institucional, planteando que la Conducef implementará medidas para que las personas adultas mayores con discapacidad, o sea, las adultas mayores o las con discapacidad, así como con nula o escasa formación educativa, reciban información información necesaria en formato y medios accesibles. O sea, no pongan, pues por internet, cuando no es gente que necesariamente sabe usarlo, ¿no? Indica que la supervisión de las instituciones financieras se llevará a cabo de manera frecuente y solicitada por los usuarios. Facilita a Conducef para clausurar inmediatamente establecimientos que oferten servicios y no acrediten participación en el sistema financiero mexicano a través del sistema de registro de prestadores de servicios financieros. Hijo, esto está súper débil, pero súper interesante. Lleva a cabo la clausura, Conducef dará vista al Ministerio Público para que en el ámbito de su competencia inicie acciones correspondientes. O sea, le da facultades a Conducef, le da dientes que no tenía, ¿no? Y entonces esto es muy interesante. El problema es que si una institución aparenta emitir ofertas financieras que no son financieras, pero engañan, y en función a ello la Conducef pueda tener actuación, el problema es que ese engaño en el fondo realmente le compete a una dependencia de atención comercial como la Profeco. Y entonces la clausura podría ser rápidamente reventada con un amparo, y entonces esto nunca llega al Ministerio Público, ¿no? Y dos, le dan facultades al Ministerio Público de la Federación, sí, pues la temática financiera es federal, pero pues también evaluar, el Ministerio Público de la Federación tiene los recursos para poder actuar en estas cosas, y aquí pues de nueva cuenta la misma temática. Pero creo que el punto más débil es este intento de darle dientes. Le da dientes ante una entidad que no es financiera y no le da los dientes completos para que sea funcional, porque el hecho es que la entidad se va a declarar no financiera y entonces pues van a promover la idea de que no es un órgano válido para atender, aunque un párrafo de la ley lo diga, cuando la legislación comercial es más completa, ¿no? O sea, habría que armonizar los procesos. Tengo que hacer corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocio. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, información contundente. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla y los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este jueves en punto de las 6 de la tarde. Estará con nosotros el doctor Arturo Trejo y vamos a estar platicando sobre el estrés y las actividades recreativas y los hobbies, lo mucho que ayudan a liberarlo. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Para los negocios cada minuto cuenta. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Participa, el tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. Radio Mexicana, nuestras noticias. Escucha a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio.
Continuamos en Solo Negocio Radio, seguimos con radar legislativo de ANADE y vamos a Comité de Pasantes. No tengo la menor idea por qué, vamos a ver por qué. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y Federal del Trabajo en materia de pasantías de estudiantes y profesionistas. Promueve la diputada Carla Ayala Villalobos de la Ciudad de México, Partido Revolucionario Institucional, regular las prácticas profesionales con el fin de promover el desarrollo laboral, fortalecer habilidades y facilitar la transición al mercado laboral. Los pasantes recibirán una remuneración económica calculable con base en las condiciones que determine cada empresa o institución del sector público o privado, proporcionar la carga horaria de la pasantía al salario mínimo vigente. Ay, está complicadísima, ¿no? A ver, el tema de las pasantías, digo, no me tocó ser pasante de ninguna firma de abogados y por lo tanto puedo platicar del tema sobre la base de la experiencia de compañeros, en donde realmente esta noción de estar en los últimos semestres por graduarte o graduado y todavía no titulado, pues te ofrecían estos escenarios de experiencia en donde había una carga o sobrecarga de trabajo a el joven sin paga alguna y al contrario, incluso costeando ciertos costos como el de la movilidad por parte de esa persona, ¿no? Y eso pues se torna pues no equitativo, ¿no? Vamos a pensar, no usamos la palabra justicia, usamos la palabra equidad, no es equitativo. Yo promuevo acciones que te ayudan a ti en ese despacho de abogados, ya abogado por tu cédula y profesional y demás, a ganar dinero y yo nomás recibo experiencia. Yo no creo que eso tenga ningún tema de sentido. A mí me tocaba hacer una cantidad de servicio social, bueno, valga la redundancia en donde estoy, ¿no? Enorme. Y pues a mí me parece que es inequitativo el tema. Por otro lado, equiparar a percepciones que no están bajo la ley laboral, pero lo ata al salario mínimo, que ya hay interpretación sobre el manejo del salario mínimo y la UMA respecto a dónde encuadra cada uno, y el salario mínimo habla de que es un tema laboral, pues básicamente está haciendo trabajadores de manera formal a los pasantes, lo cual puede que no esté mal, pero el tema entonces es que ya no es nada más una remuneración con base a las horas de servicio que brindan, sino ya es todo un contexto de sistema laboral formal de darle seguridad social y todos los demás derechos laborales correspondientes. Entonces, pues realmente no debería existir esta modificación constitucional que además habla ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. ¿Por qué en la Ciudad de México nada más? Ahí nada más está el 25%, digo, 10% de la población del país, en lo que es la jurisdicción de la Ciudad de México, su zona conurbada no es la Ciudad de México, y el resto del país tenemos al resto de la población, y que acá los pasantes no cuentan, ¿no? ¿Cómo está la onda, no? Yo creo que está muy raro y acotado el tema, y además mal manejado. Ahora, vayamos a otra idea. No es materia de pasantes, es materia de practicantes. Entidades como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tienen construido su sistema de prácticas profesionales desde hace algunos años, y entonces los jóvenes acuden en el escenario de clases a ejercer una prácticamente clase en una empresa, en este caso profesional, tenemos contadores, abogados, etcétera, esas prácticas profesionales para aprender el mundo del trabajo en la práctica, valga la redundancia. En función a ello, la Autónoma de Ciudad Juárez dice, pues si ustedes quieren pagar, páguenles, pero tienes que pagarle a la universidad te mete una factura deducible con el IVA correspondiente y nosotros le damos el dinero al pasante sin el IVA correspondiente. En esa tesitura pueden crearse mecanismos en donde sí se configure una situación de este escenario intermedio, pero aún así no da suficiencia para comprender las necesidades de la encuesta nacional de ocupación y empleo, digo, no las necesidades de la encuesta, sino las derivadas del entender de la encuesta, en donde tienes una cantidad importante de jóvenes, y que lo hemos explicado, tener un 5% de desempleo, por ejemplo, en el país no es algo malo, porque una cantidad importante son estos empleos que terminan una fase laboral de baja cualificación y buscando acceder ya graduados de la universidad, ya en un escenario de pasantes, ya en un escenario de profesionistas, a un trabajo adecuado a ese nivel profesional. Y bueno, pues en ese interín dejan el empleo, el MacJob, para irse a buscar ese empleo profesional. Y entonces en esa tesitura hay que analizar las condicionantes en varios aspectos. Uno, digo, no solo porque sea marzo o porque hayamos hecho los eventos del Día de la Mujer, tanto en INEF como en ANADE, pero ciertamente para promover la equidad entre ambos sexos. Dos, en cuanto a la noción de tener claridad en el sector empresarial que los salarios de los empleos más bajos son los que más aceleradamente están subiendo en los últimos 8 años. Y tres, pues encuadrar un mecanismo en donde hablas de cierto subsector
económico de la ENOE, ciertas personas que tienen ocupación o empleo, en este estadio de la pasantía, de la práctica profesional, si son dos de los temas a tratar, y en su caso ello provoca en algún alcance crear una configuración laboral intermedia de tratamiento especial, más o menos como lo que se intenta, que a mi gusto no está muy bien estructurado, en la misma Ley Federal del Trabajo, los rubros de contratación por capacitación. O sea, te voy a contratar 3 meses para capacitarte nada más. Eso sería más o menos lo que pudiera encontrar esto y encuadrar esto. Nada más que la Ley Federal del Trabajo ocupa o tiene una concepción mucho más amplia en el criterio de capacitación, porque yo puedo tomar de capacitado a un joven que no tiene estudios profesionales, que nada más tiene secundaria incluso, pero lo estoy capacitando para un proceso técnico particular o para un proceso operativo particular. Y también puedo hacerlo para un proceso de pasantía. Entonces yo creo que, para empezar, elevarlo al rango constitucional es una locura. 2, no encuadrarlo en el sistema real laboral, en donde un subordinado es un empleado, con la reserva clara que el sistema fiscal pueda pautar para interpretación plena de la independencia de un agente económico, y no estoy de acuerdo que sobrepongamos el sistema fiscal por encima del mercantil o del civil, pero suponiendo sin conceder que es el mejor regulado para los efectos, yo no puedo tratar por honorarios o por asimilados a salarios a una persona que claramente encuadra como un subordinado. Entonces, bajo esa lógica, pues obviamente tenemos este acceso a una serie de normas que, interpretándolas, podrían fortalecerse la regulación en el rubro de capacitación laboral, ampliar los plazos que sean correspondientes de acuerdo al tipo de capacitación, de acuerdo al tipo de trabajo, de acuerdo a que si tienes título y para ese trabajo requieres tu título, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que puede mejorarse mucho la intención de fondo que tiene la legisladora Ayala Villalobos. Otro tema separado, seguridad social, 4 iniciativas. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 4 de la Constitución en materia de pensión para adultos mayores. ¿Cómo han manipulado esta cosa, no? Diputada Lidia García Anaya, del Estado de Hidalgo, Partido Moreno. Se establece que todas las personas adultas mayores de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana, tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Ya está. El problema, que yo no sé si está, pero casi creo que sí, es que diga 65 años. Que hace que cuando empezó el sexenio de López Obrador dijera 68, o sea, lo movieron a 68 y luego lo retrajeron a 65. Y que lo eleves a un rango constitucional en donde notoriamente este sexenio nos ha enseñado que es muy difícil cambiar la Constitución, y que ello traiga como consecuencia la inhabilidad de mover la edad conforme a la movilidad de la edad esperada o la expectativa de vida de los mexicanos. Que la presunción es que va a seguir subiendo y tendría que subir la edad de retiro, pero también puede bajar por condiciones, vaya usted a saber por qué, y entonces tendría que bajar la edad de retiro. O sea, la flexibilidad de la edad es importante, y pues estas cosas elevadas a rango constitucional pues no dan pauta para ello, ¿no? Bueno, por otro lado, también se promueve una reforma al cuarto constitucional por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estableciendo que toda persona tiene derecho a la seguridad social y que el Estado va a garantizar el derecho. La ley establecerá los instrumentos y apoyos para alcanzar ese derecho. El Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, continuo y permanente de medicamentos, insumos y servicios de salud que otorguen a la persona una mayor calidad y cantidad de vida, buscando extender, ¿no?, el límite de vida. La ley definirá un sistema de protección social en salud para la atención integral y gratuita de las personas no derechohabientes o beneficiarios de instituciones públicas de seguridad social. La ley establecerá modalidades y mecanismos de participación del sector privado y social en acciones de prevención y promoción y prestación de los servicios de salud, así como el suministro de medicinas e insumos para la salud cuando las instituciones públicas sean omisas o no puedan proveerlos. O sea, le dan permiso de ser omisas a las instituciones públicas, válgame Dios. Para ello se establecerá un procedimiento para que las personas reciban un voucher de salud, bueno, el mismo tema de la otra modificación. Y en los artículos transitorios se establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con Hacienda Federal y Función Pública, en un plazo no mayor a 120 días, deberán, una vez que apruebe el decreto, expedir e instrumentar un programa de compras consolidadas de medicamentos y otros insumos para el sector del IMSS, IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, Secretaría de Salud, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina e Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Otra vez, teoría del todo, ¿no? No sé. Y el dinero, pues quién sabe de dónde, pero el wishful thinking es ahí. Otra iniciativa con proyecto de decreto para reformar el sexto párrafo del apartado B del artículo 26 y primer párrafo fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional, promueve el senador Napoleón Gómez Urrutia
de las listas nacionales del Morena, del Partido Morena. Establece que el salario mínimo se utilizará como índice, unidad, base, medida o referencia para el cálculo de derechos y prestaciones de seguridad social y pensiones. Miren, yo no sé si esté bien, o sea, obviamente estamos hablando de algo que podría ser una locura. Si así no nos va a alcanzar dinero para tener un sistema de pensiones adecuado, imagínense con una cosa de estas. Pero lo que sí es que cómo se ha sujetado a discusión, y se supone que ya hay una resolución jurisdiccional de la Corte para determinar en qué se aplica la UMA y en qué se aplica el salario mínimo. Y seguimos con cosas irracionales, como esto de los pasantes hace unos minutos, ¿no? Entonces, digo, más allá de validar lo que dice el senador Gómez Urrutia, el punto aquí es, el tema de discusión es realmente para qué sirve una métrica, el salario mínimo, para qué sirve otra métrica, ¿no? Yo creo que todo debería basarse en UMAS, y en todo caso, pónganle el cálculo que quieran de UMAS para hacer las referencias correspondientes. Pero para que todas las cosas laborales se basen en salario mínimo, lo único que va a hacer es sobrecargar algo que hoy en día no se tiene capacidad de cargar financieramente por este país. O sea, es el mayor wishful thinking que hay, que el Estado nos mantenga a todos. Nomás podemos con ustedes, señores legisladores, no podemos con más. Una disculpa, solo ustedes son los beneficiarios. En fin, voy a corte rápidamente, regresamos en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4:28. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Tener casa para cada familia, propia y digna, es el primer paso para la base de un sistema de crédito que rompa la esclavitud moderna de los apoyos sociales que se cambian por votos. Hacer a cada familia y a cada chihuahuense un ciudadano propietario, sujeto de crédito. Esa es nuestra misión y esa es nuestra obligación. Ser republicano es no depender del Estado, sino engrandecer a la nación. ¡Arráncate, México! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. Te voy a hablar con la verdad. La delincuencia está peor que nunca. Combatir los asaltos, las extorsiones, el cobro de piso, los homicidios, los feminicidios será mi máxima prioridad como presidenta de la República. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Vamos a poner orden. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo, Xóchitl presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Va a continuar la transformación y por primera vez va a haber una mujer presidenta de México. Y no llegó sola, llegamos todas. Por ello vamos a hacer un México más igualitario, sin violencia para las mujeres, donde todas podamos cumplir nuestros sueños. Somos fruto de nuestras abuelas, nuestras madres y vamos a ser ejemplo para nuestras hijas y nuestras nietas. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y vamos a una iniciativa más, iniciativa con proyecto de decreto para derogar los artículos 132 de la Ley del Seguro Social y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, alias el ISSSTE, presentada por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, listas nacionales del Partido de la Revolución Democrática. Objeto, derogar estos artículos de ambas legislaciones que establecen que no se tiene derecho a la pensión de viudez cuando la muerte del asegurado acaece antes de cumplir 6 meses de matrimonio o haber suscrito una unión civil. Tiene toda la razón. O sea, estos lapsos de tiempo
son la característica plena de que nuestra ley está hecha contradictoriamente contra el principio general de derecho de buena fe, contra un principio de que se tiene la buena fe en la gente. Esta legislación, y estos 6 meses en particular, están diciendo a la gente, cásense, y no para que le den pensión a la esposa o al esposo en función al fallecimiento en la inmediatez de la otra persona. Oye, hubo un delito, como que intencionalmente mataron al recién casado o recién casada para acceder a la pensión, pues que investigue la fiscalía. O sea, si verdaderamente hubo una mala fe, si hay un fraude, si alguien se casó meramente por el interés de la pensión y la persona que fallece realmente sabía que iba a fallecer, vamos a pensar, por una enfermedad, por una depresión, yo qué sé, y se comisiona un fraude que pueda comprobar la institución, que haga su función, que haga sus denuncias, que le batallen en la parte de la tramitación burocrática. Digo, pensar que de los 130 millones de mexicanos, de los 100 millones de encuesta nacional de ocupación de empleo, o sea, participantes por edad de la estructura de población económicamente activa o no económicamente activa, pensar de los 22 millones de mexicanos registrados en el Seguro Social como trabajadores, pensar de los, no sé, 3 millones de mexicanos que están en el ISSSTE, 5 millones de mexicanos que están en el ISSSTE, que somos fraudulentos todos, carajo, pues mejor desaparezca la legislación y la pensión y que el Estado no dé nada, ¿no? O sea, no podemos prevalecer en el sistema normativo argumentos de mala fe. Podemos fortalecer a la Fiscalía y a la propia dependencia, en este caso el IMSS o el ISSSTE, para que tengan sus departamentos jurídicos y capacidades de investigación más fuerte, podemos nutrirles de recursos para que hagan las investigaciones conducentes, y si hay de nuevo una mala fe, un mal ejercicio fraudulento o un delito, pues que se actúe en consecuencia, que se sancione gravemente. Pero en serio, por naturaleza, digo yo, no sé hasta qué punto el senador Mancera está teniendo sensatez en la plenitud de este argumento, pero sí me queda claro que este tipo de artículos destacan de pe a pa la mala fe presumida legislativamente por nuestras normas en el país, lo cual es absolutamente ridículo en cualquier aspecto de teoría del derecho. Me voy a los criterios jurisdiccionales de PRODECON. El criterio jurisdiccional 11-2024 habla de deducciones personales procedentes en intereses reales, efectivamente pagados a créditos hipotecarios que otorga la Caja de Previsión Social. Bueno, la Caja de Previsión dice, para los trabajadores de raya del gobierno de la Ciudad de México, al tratarse de un organismo público estatal de esa entidad federal. Bueno, un contribuyente, como antecedentes, presenta sus declaraciones correspondientes del 2017, 18 y 19, en las cuales consideró como deducción personal los intereses reales efectivamente pagados por el crédito hipotecario que le otorgó esa Caja de Previsión de los trabajadores de raya de la Ciudad de México. Y le resultó saldo a favor por la anualidad correspondiente, cada uno de los 3 periodos, que solicitó en devolución al SAT. La autoridad negó la entrega de las devoluciones, señalando que el ente que otorgó el crédito hipotecario y expidió la constancia del pago de los intereses nominales y reales, al ser aplicados en la deducción, no forma parte del sistema financiero. O sea que esa caja de ahorro, caja de previsión de los trabajadores de raya del gobierno de la Ciudad de México no es parte del sistema financiero. Es cierto, no es parte del sistema financiero. Y dice el SAT, incumple el 151, fracción cuarta de la Ley de Impuesto sobre la Renta. PRODECON, en su servicio de representación, ayudó a la persona contribuyente a presentar un recurso de revocación contra las respuestas y, en su caso, argumenta que si bien la caja de previsión de los trabajadores de raya del gobierno de la Ciudad de México no forma parte del sistema financiero, es cierto que es un organismo estatal de la Ciudad de México y por ende actualiza lo dispuesto en los numerales 252 y 253 del propio reglamento de la Ley de Impuesto de la Renta. En el sentido que los intereses reales efectivamente pagados con motivo de créditos hipotecarios con organismos públicos federales, estatales, son susceptibles de deducción personal. Se confirmó la legalidad de los actos recorridos al señalar que el organismo que otorgó el crédito no es estatal o federal, sino uno paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México. Y entonces, PRODECON se va a juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal y plantea que las resoluciones controvertidas están indebidamente fundadas por la autoridad y la Administración Jurídica del SAT en función de que esta caja de previsión del gobierno de la Ciudad de México es un organismo público estatal que cumple con lo previsto por los 252 y 253 de los reglamentos correspondientes, porque con independencia de que sea un organismo paraestatal, forma parte de la Administración Pública de la Ciudad de México, es una autoridad, encuadra dentro de los organismos públicos estatales de la procedencia de la deducción correspondiente en intereses efectivamente pagados. Antes de ir al criterio jurisdiccional que se obtuvo, el punto es gobierno, ¿sí?
digo, ya hay jurisdicciones que con respecto a otra temática en función al trato de un amparo indirecto, puedo demandar a un banco, puedo demandar a un agente aduanal, puedo demandar a alguien que tenga una concesión en función de que ante el manejo de esa concesión y una afectación a mis derechos humanos, tengo el derecho de activar el amparo indirecto. Hay jurisprudencia para ello, ¿no? Bueno, si eso es en función de una situación directa y de afectación a derechos humanos del ciudadano, en la concepción de estos agentes económicos privados con concesión, o con licencias, o con patentes, o con cosas especiales brindadas por el Estado, cuando más un organismo que sí deviene de la Ley Orgánica de la Administración y que en su caso, aun cuando se le llame paraestatal, efectivamente ejerce una función que tiene como propósito brindar beneficios laborales y beneficios a sus trabajadores con respecto a sus créditos hipotecarios, y que esos créditos hipotecarios tienen la construcción de tasas de interés nominales y reales, que básicamente son los ajustados, o sea, las nominales son los intereses que pagas, el monto en pesos, y los reales son ajustados por inflación. Y entonces, la lógica detrás de la deducción personal de intereses reales no es nada más brindarle al sistema financiero la viabilidad de tener el negocio y el monopolio, sería contrario al 28 constitucional. En todo caso, no se vale que un agiotista te preste, porque además el agiotista ni siquiera reporta impuestos, los intereses ni son reales ni son nominales, son puro abuso. Entonces, en esa lógica, pues básicamente encuadras a una perspectiva en donde lo que busca la legislación de la impuesto sobre la renta no es conceder monopolio al sistema financiero, es encuadrar una regulación de que no sea por abusos en la concesión de estas hipotecas, pero obviamente debería de concebir este tipo de paraestatales. Este es el tipo de temas que los legisladores pasan de noche completamente la vida, porque además el sistema financiero mexicano pues es uno y se encuadra por las dependencias por las entidades que se generan a partir de las legislaciones financieras que bajo el nivel de la Secretaría de Hacienda, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, etcétera, encuadran y regulan. Pero se les olvida a los legisladores precisamente los argumentos de Prodecon. ¿Cuáles son los criterios jurisdiccionales correspondientes? La sala correspondiente resolvió que los términos del 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se desprende que la Administración Pública Paraestatal se conforma por organismos descentralizados creados por ley o decreto, ya sea por el Congreso de la Unión o un decreto del Ejecutivo Federal, tiene su personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea su estructura legal. Analizó que en términos del 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales son organismos descentralizados, personas jurídicas conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo objeto sea la realización de actividades correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias, la prestación de servicio público social o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social, que son las actividades para las que las crean. De esa forma, este órgano jurisdiccional, la sala del tribunal, concluye que la Caja de Previsión de Trabajadores de Raya del Gobierno de Ciudad de México, al constituirse como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, es parte de la Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México. Cumple todos los requisitos del 151, fracción cuarta de la Ley de Impuestos sobre la Renta y, por supuesto, los preceptos 252 y 253 del Reglamento de Impuestos sobre la Renta. Por lo tanto, se deben de considerar como deducibles los intereses reales efectivamente pagados durante el ejercicio correspondiente, incluyendo los moratorios, que esto es extraordinariamente interesante, porque los moratorios como sanción se conciben como no deducibles por naturaleza fiscal, pero que aquí, si se derivan de un crédito hipotecario otorgado por dicho organismo, deben de ser considerados deducibles. Esta partecita última es fabulosa, porque se puede extrapolar a créditos ordinarios de otro tipo, créditos fiscales, veremos si procede. Y entonces la sala declara nulidad de los actos impugnados para efecto de que reconozcan las deducciones descritas por parte de la autoridad y se proceda la devolución de los saldos a favor, debiendo abstenerse la autoridad de introducir cuestiones adicionales al único motivo por el que se negaron las devoluciones, que además es otro tema. La autoridad dice, también tienen una cantidad de trabajo exuberante en el SAT, dice, a ver, ¿cuál es el problema? Pum, contesta, vámonos, con eso nos vamos. Quizá había otras razones para negarlos y en su caso, pues esas no las adujeron y entonces, pues obviamente, tienen que aplicar la correspondiente. Entonces, bien interesante la resolución de Prodecon, efectivamente mostrando su extraordinaria funcionalidad y que los legisladores hoy por hoy, en vez de estar revisando las incoherencias o retrasos de actualización de las legislaciones, como este tema del 151 de la Ley Federal de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues mejor están viendo cómo desaparece una Prodecon. Bueno, terrible la conducta, ¿no? Pero en fin, temas que están ahí en el contexto político. Una iniciativa antes del corte con proyecto de decreto por parte de ANADE, Radar Legislativo,
que se reforme el artículo 61, fracción octava, y el 142 de la Ley Aduanera, promueve el senador Ricardo Velázquez Mesa, de Baja California Sur, Partido Morena. Busca establecer que no se pagarán impuestos al comercio exterior por la entrada a territorio nacional o salida de mercancías que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo, sin tenerse que alinear reglas del SAT en cuanto a clase, valor o cantidad. Además, en caso de cambio de domicilio, no tendrá que comprobar el tiempo de residencia en la franja fronteriza. Este es el tema de lo que se llama una zona libre. O sea, cuando a mí me tocó hacer los análisis de zona libre en 2006, se le propusieron al presidente de la República, Calderón, en 2010. ¿Por qué en 2006? Porque tenemos la idea de proponérselo desde el inicio de su sexenio en 2007, no se pudo, pero bueno, en 2010 se pudo y nos mandó por un tubo. Y luego el entonces candidato Peña Nieto dijo, sí, se va a hacer la zona libre en la frontera, y luego nos mandó por un tubo. Y pues el presidente López Obrador nos trajo una zona libre que no es zona libre, y pues también nos mandó por un tubo. Bueno, lo que dice este articulado es que no haya impuestos en la importación de comercio exterior y exportación. Sí, pero aguas. El tema de clase, valor y cantidad de reglas del SAT no es absoluto. También hay de Senacica, o sea, temas de salud, temas de pues otras autoridades que están ahí, ¿no? Ganadería, pesca, etcétera, que pueden traer problemas a la población de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, pero en cuanto a reglas fiscales, pues es algo concebible como el planteamiento de una zona libre. Si es que se logra comprobar la virtud de una zona libre, como lo intentamos y creo, al menos matemáticamente teníamos comprobado, que era algo factible para la zona fronteriza, al menos en aquel 2010. Bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias. Información oportuna. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos platicando de la serie El Cuento de la Criada. Así que si a ti te interesa esta información y además estar enterado de las últimas noticias y trailers del mundo del séptimo arte, pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Radio Mexicana, nuestras noticias. Escucha a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Solo Negocios Radio y seguimos con Radar Jurisdiccional. Iniciativa con proyecto de decreto porque se reforma la fracción 19 y se adiciona la 24, artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. Senador Ernesto Pérez Astorga, de Veracruz, Partido Morena. Establece que se comete el delito de contrabando cuando se declare el impedimento como valor de aduana de las mercancías una cantidad inferior a la de la materia prima de las mercancías a importar, de acuerdo con los parámetros y criterios que para tal efecto emita la Agencia Nacional de Aduanas de México. Asimismo, cuando se declare el impedimento de las mercancías un valor inferior al de la materia prima de las mercancías a importar, de acuerdo con los parámetros y criterios que fije la Secretaría de Hacienda en lista de precios estimados. Pues esto como que ya existe. 2, la que no existe es la ANAM, así que mejor pónganse a regularla. Y 3, pues no sé hasta qué punto es necesario plantear algo que ya está en parámetros de legislación y que yo creo que hay además mejores prácticas para la fijación, aunque sé que hay temas siempre en el comercio exterior con respecto a la fijación de los precios. Entonces, bueno, pues interesante la discusión, pero yo creo que lo de la ANAM es fundamentalmente urgente que sea regulado pues de manera adecuada, ¿no? Derecho digital y privacidad, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, plurinominal de Morena. Faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General sobre Ciberseguridad y Derechos de las Personas Usuarias de Servicios Informáticos y de Comunicación. Y bueno, aquí es una pauta como para abrir una materia que presuntamente es pues diferente a las demás materias que ya tiene en el 73 de la Constitución del Congreso como facultades exclusivas, y yo no sé si se necesita o no. Esto es un tema propio de los expertos en la materia, que al menos hasta hace unos días se planteó que se habían tumbado algunas iniciativas con el propósito de hilvanar y armonizar todo un proceso de legislación completo que se presume que va a estar haciendo pronto. Ojalá que así sea. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Ciberseguridad, diputada Juanita Guerra Mena,
de Morelos, Estado Morelos, Morena, Partido Morena. Establece los ámbitos de competencia de las autoridades en materia de prevención y atención de riesgos y amenazas en materia de ciberseguridad como componente de la seguridad pública. Y bueno, pues hace varias cosas. El tema es, de nuevo, o sea, todo el mundo quiere poner su iniciativa de ciberseguridad. Trabajen coordinados. Hay expertos, hay necesidad de la legislación y pues vayan en consecuencia de ello. Estar queriendo salir en la foto nada más, pues digo, va en detrimento del trabajo legislativo, creo, ¿no? Otra iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del 20 cuater de la Ley General de Acceso a las Mujeres, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Diputada Erika de Los Ángeles Díaz Villalón, de Querétaro, Partido Acción Nacional, establece que considera como violencia digital aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres o que sean realizados por causar control o sometimiento. Se adiciona la geolocalización como parte de las tecnologías de la información y la comunicación. De nuevo, temas que son más de ciberseguridad, temas necesarios, quizá urgentes, pero que de repente se entorpecen, ¿no?, los procesos legislativos porque cada quien quiere emitir su planteamiento. También en cierta medida seguramente ya hay ciertos aspectos regulados bajo ciertos protocolos más administrativos, más de orden del ejecutivo que propiamente legislativos, y entonces habría que verificar si se requiere de modificaciones legislativas como esta que se señala. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal que regula la inteligencia artificial. Ya, ni la voy a leer. Es del senador Ricardo Monreal Ávila, listas nacionales de Morena, lo mismo, ¿no? Quieren levantar la mano y señalar lo que corresponda, en lugar de trabajar en conjunto y emitir una legislación que a todos nos convenza en función de la viabilidad de implementación, de los recursos disponibles y que verdaderamente busque proteger al menos los elementos más básicos de la ciberseguridad. Creo que esa también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Sí, esta la promueve, también es con respecto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promoviendo la senadora Laura Iraíz Ballesteros Mancilla de Movimiento Ciudadano, considerando la violencia política de género digital al contenido difundido a través de mensajería web, llamadas telefónicas, contenido digital, para monitorear, acechar, acosar, sexualizar, desprestigiar, amenazar y menoscabar los derechos político-electorales basados en el género, identidad y o la orientación sexual. De nuevo, se necesita urgentemente esto, no solo con respecto a quien está en la política, a cualquier hombre o cualquier mujer, por supuesto, y sobre todo mujeres, que son las que más están siendo dañadas bajo este tipo de actividades. Pues obviamente se requiere urgentemente una legislación o aplicar las existentes con el propósito de sancionar esas conductas de manera eficaz. El tema, de nuevo, es que si cada quien se va por su lado, pues termina habiendo un bodrio legislativo que fácilmente se tumba en procesos jurisdiccionales. Materia fiscal, iniciativa con proyecto de decreto para derogar diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Promueve el diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, de Tamaulipas, Partido Acción Nacional, elimina el IEPS a las telecomunicaciones y radiodifusión. Este IEPS fue creado, si no me equivoco, en 2014. Aplicado tiene su recibo de teléfono celular, de internet. Y de alguna manera, por la perspectiva de inducción a la competencia, podría hacer sentido el encarecer servicios que tuvieran una cierta tendencia práctica monopólica, como ocurría hacia antes de 2010. La COFESE, antes como se llamara, Comisión Nacional de Competencia Económica o algo así, habría sancionado, por ejemplo, a Telcel, que era el carrier monopólico por excelencia, y pues se intercambió por una postura de disminución de precios y de acotamiento que sí fue efectivo en el tiempo. Y luego vino la reforma 2014, y yo creo que hoy en día ya no hay esa temática de la competencia económica tan grave, al menos. Los servicios de telecomunicaciones hoy en día en México tienden a tener una media de precio adecuada, quizá no la más baja a nivel OCDE, a nivel global, pero sí, si uno ve que pagan lo mismo de tarifa a través de los años, en pesos, pues quiere decir con la inflación que va bajando el precio, ¿no? Porque simplemente no te lo actualizan. Entonces, en esa lógica, pues ha habido un buen avance en la mecánica de competencia, incluso al grado de que Carlos Slim diga que ya no es negocio, ¿no? Este tipo de operaciones, sobre todo la de la telefónica fija, cuando, pues bueno, pues no es monopolio, pero negocio seguramente sigue siendo, ¿no? En esa lógica,
pues quizá si el IEPS fue creado para inducción de competencia, pues ya no se necesita. Ahora, por otro lado, en una perspectiva de promover una idea de desarrollo sostenible, desarrollo económico en el tiempo, en los múltiples aspectos, pues la promoción del acceso a la información, la promoción del acceso por medio de las telecomunicaciones al flujo de información que existe, con los riesgos inherentes de las noticias falsas y lo que guste, ciertamente es una de las mecánicas que países como la India han seguido para elevar su calidad de vida poco a poco o con ciertos pasos más marcados. India no solo es el país probablemente ya con más población del mundo o a punto de convertirse en el país con más población del mundo, sino además va acelerando su proceso dentro de ciertas limitantes estructurales, sociológicas que tienen, a una mejor calidad de vida. Y mucho tiene que ver la facilidad de acceso a las telecomunicaciones. En esa tesitura, si aquí hay un impuesto que inhibe ese acceso, pues es inteligente eliminarlo, ¿no? Bueno, derecho laboral, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 123 de la Constitución, promueve el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, diputado de Sonora, Partido Morena. Incrementa la duración de la licencia de maternidad de 12 a 18 semanas, ¿no? Son son un mes y medio, pues a moverlo hacia los 4 meses y medio, ¿no? Habrá seguramente en el expediente, no lo estoy abriendo, razonamientos específicos y pues a mí me parecería, digo, ciertamente la tendencia de la construcción de familias unimembres o de una mujer sola o un hombre solo es algo que va ocurriendo sociológicamente en el país y hay que reconocerlo, pero también está la situación en donde sí hay un padre y una mamá o al menos dos personas a cargo de ese bebé que pudiera también requerirse la licencia de paternidad, ¿no? Que también se ha discutido legislativamente por algunos de ellos, entonces, de los legisladores. Entonces, bueno, no sé si ampliarla sea la única o la forma, y además a nivel constitucional, de nuevo, nuestra Constitución está tan trastocada, todo se quiere poner en la Constitución, ¿no? Y pues yo no sé hasta qué punto tiene sensatez, sobre todo conforme otro tipo de normas evolucionen, como la norma de cuidados, o como normas sobre seguridad social para la implementación, pues digo, presupuestaria, suficiente para tener guarderías, entre otros. Digo, yo sé que un bebé tan chiquito, pues no lo puedes mandar a guardería, pero vamos, hay que justificar los planteamientos y si son adecuados, pues vuela, ¿no? En fin. Otra iniciativa más, iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, promueve la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, de la Ciudad de México, Partido Acción Nacional. Establece centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, se debe contar con al menos 5% de personas con discapacidad del total de los trabajadores empleados. Y con los ajustes razonables que incluyan instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de estas personas con discapacidad. Al patrón que incluya las disposiciones se le aplicará una multa de 50 a 2.500 veces la U. Comentaba, ¿no? El otro día la experiencia que tuve cuando tuve ese accidente de la rodilla, pues le preguntaba al médico si en datos de INEGI 2014, basados en el censo 2010, calculaban, si no me equivoco, en Juárez, 1.300.000 habitantes y en su caso 100.000 discapacitados en múltiples tipos de discapacidades, ¿cuántos pudieran haber, como yo en ese momento, discapacitados temporales? Porque pues, obviamente en ese momento me di cuenta de la gran cantidad de omisiones y ausencias que hay para los discapacitados. Andaba en silla de ruedas, no había mucha movilidad para la silla de ruedas, andaba en muletas y lo mismo y demás. Entonces en esa tesitura, pues me decía que quizá, o sea que él no podría saber con precisión, pero que quizá el doble, ¿no? Y entonces 200.000 personas con discapacidades, suficiente número para pensar en incrementar población económicamente activa si están en no económicamente activa por su discapacidad. El asunto, digo, aquí sí encuadra a empresas con cierta capacidad financiera, más de 50 empleados, pero pues el asunto también radica en la viabilidad. Muchas de estas empresas efectivamente son las medianas empresas o pequeñas, o sí, podrían encuadrar en pequeñas en algunos casos, que hoy por hoy en la parte de servicios y de comercio se configuran como las causantes del problema inflacionario, pero no es su culpa. En realidad y efectivamente es una situación del contexto económico y mételes más costos, pues bueno, vendrán consecuencias, ¿no? Está interesante la norma, es importante dar pauta para una apertura contra la discriminación
contra todo tipo de personas, incluyendo a la gente con discapacidad, por supuesto, pero pues hay que serle sensato de repente. Vamos a corte, ¿no? Ya se nos acabó el programa, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Mañana vamos a platicar de economía. La Reserva Federal ya tomó su decisión, Banco de México ya tomó su decisión, y vamos a ver también IMEF qué opinó en su conferencia de prensa. Así que vamos planteando mañana estos temas. Pásale excelente, gracias Arturo por tu apoyo, hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.